El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Cintia Zuluaga y hoy quiero compartirte de algo muy importante. Pero antes vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos das hálito de vida, porque tú nos permites, Señor, abrir nuestros ojos, no solamente para hacer nuestras actividades cotidianas, sino también para hacer tu voluntad. Bendice a todos los que nos escuchan, sus familias, sus trabajos, Señor. Guárdales y ayuda a cada uno de los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablarte del tema una voz que incomoda. Vuelvo a repetir, una voz que incomoda. Y quiero llevarte al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 en adelante. Y de hecho el título de este versículo dice: los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sabes? Es muy interesante ver cómo los judíos estaban evidentemente acechando a Jesús. Algo que una de las cosas que aborrecían la mayoría de los judíos o de los fariseos era la voz de Jesús. Esa voz que proclamaba la verdad, esa voz que hablaba con autoridad, esa voz que hablaba lo que el Padre Celestial quería que hablara. Esa voz que no solamente daba esperanza, esa voz que no solamente guiaba, esa voz que no solamente enseñaba, sino esa voz también que exhortaba, esa voz que decía las cosas que eran y que incomodaban. Esa voz que a no todos les gusta y que produce un rechazo a esa verdad absoluta que es Jesús. Y algo interesante que los judíos, al escuchar lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hablaba, ellos eran atormentados, eran turbados. Por eso es que Jesús, siempre que los fariseos querían tentar a Jesús con sus preguntas, viendo la manera de atraparlo, viendo la manera de acusarle en algo y poderle matar, ¿verdad? Buscaban algo porque no soportaban escuchar la voz de Jesús. Tan era así que ellos mismos hacen esta pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Sabes? La voz de Dios, la voz de Jesús perturbaba tanto su alma, porque su voz, su palabra, precisamente era esa espada de doble filo que penetraba y a su alma, su corazón, y podía sacar a la luz realmente quiénes eran, qué es lo que había en sus corazones. Por eso Jesús le decía a los fariseos: es que ustedes son como los sepulcros blanqueados, es que son hipócritas, es que las obras de mi Padre que ustedes dicen hacer no lo es. Y vamos, Jesús hablaba con verdad.
no era una voz que condenara, pero sí era una voz firme de autoridad. Y era algo que los fariseos odiaban, escuchar la voz de Jesús. Tan así que dice que les turbaba el alma, porque la palabra de Dios puede ser un ungüento para muchos. La voz de nuestro Señor Jesús es ese bálsamo en nuestras vidas, pero para otros produce turbación, porque obviamente al escuchar la voz de nuestro Señor Jesús les producía enojo, les producía ira, les producía incomodidad, porque sacaba a la luz la verdadera intención, ¿sabes? Pero para aquellos que son hijos, que son ovejas de ese buen pastor que es el Señor Jesús, al escuchar su voz no produce turbación, al contrario, va a producir paz, va a producir que le sigamos. Y tan es así que Jesús mismo lo menciona en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabes qué importante es saber y conocer y reconocer cuál es la voz de nuestro Dios? ¿Cómo es que yo puedo conocer la voz de Dios? Bueno, la voz de Dios está escrita y esa es en su palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, es su voz escrita. En este caso, podemos escuchar la voz de Dios, en este caso, leyéndola. ¿Leyendo qué? Leyendo su palabra. Su voz está plasmada en las Escrituras. Por eso es que usted y yo podemos saber la voluntad del Padre, podemos conocer la voluntad del Hijo, podemos conocer la voluntad del Espíritu Santo a través de su hermosa palabra. El diablo odia, detesta la voz de Dios escrita. Por eso siempre ha deseado a destruir la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Por eso es que odia y no permite que la Biblia llegue a hombres, mujeres, niños, para que la gente no sepa cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios puede hacer. El diablo busca siempre distorsionar, desea quitar, desea que toda la gente escuche cualquier otra voz, menos la voz de Dios, menos la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que al escuchar la voz de Dios puedes obtener la vida eterna. Porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabes? A los fariseos y la gente que escucha la voz de Dios, que escucha la palabra de Dios, va a producir dos cosas. O va a producir un rechazo instantáneo, o va a recibir la vida eterna. Por eso es que a muchas personas, cuando les hablas de Jesús, no les gusta, se enojan. Tú le puedes decir a cualquier persona: oye, es que Dios está contigo, ay, qué bonito. Pero tú le dices: oye, es que Jesús está contigo, Él quiere cambiarte, Él quiere ayudarte. Y luego la mayoría de la gente que hace, se predispone. No, yo no quiero saber de religión. No, yo no quiero saber nada de tu Jesús. Porque la verdad es que incomoda. La mayoría de las veces incomoda hablar de Jesús. A nadie le gusta hablar de Jesús. Pero ¿sabes algo? Necesitamos aprender esto, a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está escrita en su palabra. Así que tú y yo tenemos que entender algo. Y sobre todo, Dios desea que tú, como oveja de Jesús, puedas escuchar su voz. Sobre todo en estos tiempos, hay tantas voces
que quieren confundirnos, voces que parecen ser la voz de Dios pero no lo son, voces del enemigo, de Satanás, de sus demonios que nos perturban, que nos confunden, que nos seducen, voces de amigos, de familia, que tal vez no son voces tan que tengan un mensaje correcto. Al contrario, la única voz que te va a guiar a la verdad va a ser la voz de nuestro Dios, de Jesús, esa voz que está plasmada en su palabra, y esa voz es la que debes de seguir. Es esa voz la que debes de obedecer. Es esa voz que te dice lo que tienes que hacer, que te anima, que te consuela, la voz de Dios. Y por eso dice su palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tú debes de seguir a Jesús. Tú y yo debemos de seguir su voz. Si Él nos dice algo, ve ahí. Si su palabra respalda lo que Dios está poniendo en tu corazón, hazlo. Dirígete hacia la voz de Dios. Y si tú todavía dices, híjole, es que yo no sé mucho de eso, lee su palabra, porque es ahí donde está plasmada la voluntad de Dios. Y aun cuando el diablo o una persona quieren perturbarte, quieren confundirte, quieren aconsejarte, y esos consejos están mal, ve a la palabra, ve a lo que Dios mismo ya te dijo, y entonces tú vas a seguir a Jesús. Aunque en este mundo hay muchas voces que te dicen, no hagas eso, que te dicen, no, mejor ven aquí, que te dicen, no, confía en ti mismo, que te dicen, no, puedes ir con esa bruja para que te lea la carta, no, ve al monte para que empeñes todo lo que tienes. Sí me explico. Hay tantas voces. No. Yo te aconsejo que te divorcies. No. Yo digo que pues vamos a, pues hoy podemos tomar de ese dinero y luego lo reponemos. No. Sí me explico. Vamos, hay tantas voces que te alejan y te confunden. ¿Sabes? Eva escuchó dos voces. La primera voz, que fue la de Dios, le dijo: de todos los árboles pueden comer, menos de ese árbol. Y después llegó una segunda voz, que la engañó, que la sedujo, y que le dijo a Eva: ¿no sabes que puedes comer de ese árbol? ¿No sabes que si tú comes de ese árbol vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal? ¿Y qué hizo Eva? ¿A qué voz escuchó? ¿La primera o la segunda? ¿Tú qué voz estás escuchando? Porque la voz que predomine en ti va a ser la voz que vas a seguir. Por eso es que qué importante es que tú conozcas la voz de Dios, que conozcas la voz de su palabra, para que cuando el enemigo te quiera engañar, tú aprendas a discernir y no te dejes guiar por cualquier voz. Por eso quiero dejarte esto en tu corazón, porque tienes que escuchar la voz de Dios. A veces escuchamos la voz de medio mundo y no estás escuchando a Dios. No estás escuchando lo que su palabra te está diciendo. El diablo es experto y logró engañar a Eva, y Eva a su vez engañar a su esposo. Y las consecuencias las vivimos hoy en día. Y creo, y es algo que Dios pone muy fuerte en mi corazón. A veces pedimos consejos y buscamos, y no está malo pedir consejo. Obviamente, busca siempre el consejo de personas que amen a Dios y que teman a Dios, y que veas que sus vidas están cimentadas en la palabra. Pero sí te voy a decir algo. Deja de escuchar la voz del diablo. Deja de escuchar las voces que te están incitando y llevándote totalmente contrario a lo que la voz de Dios dice, a todo lo contrario a lo que su palabra
está diciendo. Deja de escuchar aún tu propia voz, porque aún nuestra propia voz nos puede hacernos equivocar. Por eso Proverbios 3 dice, hey, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en tu propia voz, en tu propia experiencia, sino al contrario. Por eso dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz. Sabes, cada vez va a ser más difícil, porque hay muchas voces gritando alrededor, pero solamente hay una voz que debe de predominar, y esa es la voz de Dios, la voz de su palabra. Entonces, dice el siguiente versículo, y con esto termino, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú sabes escuchar la voz de Dios y obedecerla, 1, tendrás vida eterna, y 2, nadie te va a poder arrebatar de sus manos, porque vas a decir, yo conozco cuál es la voz de mi Padre, yo conozco la voz de mi Señor, y a Él voy a seguir. Aunque haya muchas voces a tu alrededor gritándote lo contrario o queriéndote engañar, solamente vas a obedecer una voz, y esa es la voz del Señor, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú nos hagas sensibles a tu voz, que, Señor, cada vez que leamos tu palabra podamos tener la certeza que es tu voz escrita para nosotros, para guiarnos, para fortalecernos, para aconsejarnos, para librarnos del mal, para, Señor, seguirte a ti y no seguir las voces que nos alejan de ti, que nos confunden. Padre, quita toda confusión, todo engaño, Dios, de la mente, del corazón de aquellos que nos escuchan, y permítenos escuchar tu voz, ser sensibles a tu voz y discernir entre tantas voces la voz primera, que debe ser la tuya, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, y bendice a todos los que nos escuchan. La voz tuya para algunos va a incomodar y van a rechazarte, pero aquellos que hemos decidido escuchar tu voz, también te sigamos en un mundo en donde las voces gritan todo lo contrario a lo que tú ya has establecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.